Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat. Un videochat que coincide con el Día Mundial del Cáncer, por tanto es un día muy especial, un día donde este año hay una campaña por el mundo, por las redes, titulado Juntos por el Cáncer. Juntos el por es una X, Juntos por el Cáncer, la cual tanto Iván Herrera Peco, que es la persona que hoy va a contestarnos a las preguntas, como yo mismo, como la Escuela de Pacientes, estamos ligados, por tanto, hoy es un día de celebración de alguna forma y, por tanto, agradecerte, Iván, que estés aquí con nosotros, ¿no? Si te parece, Iván Herrera es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Alfonso X el Sabio, es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid y ya es un investigador del ámbito de las ciencias de la salud, por tanto, y una persona muy activa en redes sociales, muy activa en diferentes ámbitos y que, por tanto, nos podrá hablar mucho alrededor de un apartado que a él le parece muy importante de herramientas de acceso a la información, ¿no? Y, por tanto, con esa historia vamos a intentar hacer este videochat, que tenemos a Noelia García aquí a nuestro lado tuiteando nuestra historia y que, por tanto, vamos a empezar con las preguntas que tenemos, ¿no? En primer lugar, hay una primera pregunta que dice: me gustaría que nos dijera sitios buenos en Internet para saber más de cáncer de mama. Bueno, en primer lugar, permitidme agradecer la oportunidad de estar en este video chat y, sobre todo, la oportunidad de poder interaccionar con personas con las que de otro modo probablemente no hubiera podido hacerlo. Y eso es muy, muy interesante para mí y muy divertido. De hecho, voy a aprender mucho de estas preguntas, bastante más a lo mejor de lo que yo le aclaro, ¿no? Porque se aprende mucho de las preguntas que te hacen. Y respondiendo a esta primera pregunta, antes de poder irme por las ramas, me gustaría incidir en algo muy interesante y es exactamente a qué se refiere esta persona que me ha preguntado esto cuando dice, oye, ¿qué busco en Internet? Porque me está pidiendo una referencia. Oye, sitios interesantes, sitios buenos para buscar información. Pero ¿qué tipo de información estás deseando buscar? Porque todo depende de ello. Pues estás buscando información sobre la patología en concreto, los tipos de tratamiento, digamos, modificaciones en los hábitos de vida que estás teniendo, una evaluación y el seguimiento de lo que te está pasando. Depende de lo que vayas a buscar, cuáles sean tus intereses. A la hora de buscar esa información, te puedes orientar a unos o a otros. Es que no es sencillo exactamente, ¿no? Pero dentro de... Háblanos de todo, un poco de todo. Un poco de totum revolutum voy a intentar hacer. Bueno, pues entonces lo primero que voy a indicar es cuidado con las fuentes de las que bebes. Siempre debemos tener presente dónde voy a buscar la información, a quién me voy a remitir. Debo tener en cuenta que las fuentes tienen que ser confiables. Tengo que fiarme muy mucho de la fuente de la que yo vaya a beber esos datos, de donde yo voy a alimentarme. ¿Y qué digamos, qué sugiero en este sentido? Pues lo ideal sería dirigir a páginas web o bien usuarios de Facebook, ¿no? Páginas de Facebook o incluso usuarios de Twitter que sean organismos oficiales. Por ejemplo, nadie duda que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la información que aporte será una información fiable y contrastada, así como la del Ministerio de Sanidad, por poner dos ejemplos simplemente. Y luego, evidentemente, es muy necesario que esa información de la que vamos a beber y la que vamos a poner mucha confianza sobre eso que vamos a leer, lo vamos a creer, lo vamos a interiorizar, deben ser lugares que nos ofrezcan información que esté validada científicamente. Esto, yo sé que hay mucho movimiento en Internet, hay pros y contras, personas a favor o en contra de ello. Yo, evidentemente, debo decir que me postulo a favor de la práctica basada en la evidencia científica, porque si no está contrastada de una manera clara por personas externas a quien dice haber encontrado ese dato, pues tenemos un problema. Llegamos a mí me funciona y os cuento lo que me funciona y os lo creéis, pero no se contrasta por nadie externo. Ya volviendo otra vez al tema, por no liarme, sería muy interesante que fuerais a ese tipo de sitios. Y dentro de ello,
Pues os voy a recomendar una serie de sitios para el cáncer de mama, que es la primera pregunta. Todos ellos están en español, tienen la opción del español, porque el idioma siempre puede ser una barrera inicialmente para la búsqueda de información. Muchos de los sitios están en inglés y en español, son de Estados Unidos, pero no hay ningún problema. El español que está no es una traducción de Google, es una traducción buena y podéis sin ningún problema consultarlos. Mira, pues una buena página sería cancer.gov, que es del Instituto Nacional de Salud del Gobierno de Estados Unidos. Otra es el cancer.org de la Sociedad Americana del Cáncer, también está, como digo, en español y en inglés. Podemos tener la página del cdc.gov, ¿no? ¿Quién no conoce al CDC de todas las películas que hemos visto de Hollywood, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades. También tiene, esta en concreto de la página de Centro de Control de Enfermedades, tiene unas cosas muy interesantes porque también tiene una opción de vivencias de los pacientes que han pasado el proceso del cáncer, lo cual te da un abordaje científico y otro un poco más humano, más humanista. Luego podemos encontrar algunas que son de fundaciones o de iniciativas de profesionales sanitarios, también de Estados Unidos, de momento. Podemos una que es breastcancer.org, que también es de Estados Unidos. Luego supongo que no habrá problema en contestar en el foro, os contestaré y pondré el listado de los links que os estoy comentando ahora mismo para que se puedan acceder y que se tenga ahí, ¿no? Porque una cosa es hablado y otra cosa es verlo escrito, que siempre que como queda mejor para los restos, queda para los restos de los tiempos. Otra página muy interesante es cancer.net, en este caso es de una fundación sin ánimo de lucro, pero está validada, todo es aportado por profesionales sanitarios y tiene evidencia científica contrastada. A nivel español, pues cómo no, tenemos que hablar de GEICAM, que es el grupo español de investigación en cáncer de mama. Es un referente en esto y os animo encarecidamente a que podáis acceder a esa página. Tiene muchísima información y muy clara. No está excesivamente codificada, que luego es otro de los problemas que solemos encontrar. La Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM, es seom.es, pero recordar, también podéis acceder a ella y tiene una información bastante clara para los pacientes. Y luego la Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, ya que tengamos una entidad sin ánimo de lucro a nivel nacional, también podemos obtener información muy interesante y fidedigna con respecto al cáncer de mama. Y podemos tocar varios temas, desde el interés de las mamografías, la autoexploración, también encontramos vídeos, por ejemplo, si no hay ningún problema por ver vídeos en inglés y que tengan una evidencia científica clara, los vídeos de la BBC, de la televisión pública británica, tiene vídeos muy interesantes en el canal de YouTube sobre cómo realizar una autoexploración de la mama. Entonces, puede ser interesante también los recursos gráficos, no solamente leer, sino también ver. Es muy interesante. Yo me quedaría con esto, de momento. Mucha información, por tanto, te has ido a Estados Unidos y hemos terminado en España, ¿no? De alguna forma, y pasando por Inglaterra, con el Reino Unido, también con la BBC, que también, como dices muy bien, los recursos audiovisuales son probablemente los más buscados, ¿no? O los más vistos, ¿no? Sí, además lo bueno que tiene algo audiovisual, que muchas veces no nos importa el idioma en el que esté, digamos, dictado, ¿no? O hablado. Directamente puede haber subtítulos en nuestro idioma o directamente al ver cómo se realiza una exploración y demás puedes imitar. Al final los seres humanos somos homínidos y los homínidos nos gusta mucho imitar, aprendemos por imitación y es relativamente fácil que lo volvamos a hacer. No soy biólogo, no puedo evitarlo, puedo hacer referencias de este tipo constantemente. No, en fin, pero bueno. Sigamos. Muy bien. Tenemos una pregunta. Antes hablabas tú de qué es lo que preguntan. Podemos entrar en muchas cosas, desde hábitos a diagnóstico, a tratamientos y tal, ¿no? Tenemos alguna historia alrededor de una pregunta sobre la quimioterapia. ¿Qué puedes contarles sobre la quimioterapia? ¿Hacia dónde va la nueva quimioterapia? ¿Qué consejos podría darse sobre ello o dónde hay información interesante sobre ella? ¿Qué les podríamos decir? Bueno, la quimioterapia es siempre, muchas veces se ve como el patito feo, ¿no? Genera mucho miedo la quimio, me van a dar la quimio. Y en el fondo, pues la quimioterapia hay que verla
¿no? Como uno de los numerosos tratamientos que hay para abordar el cáncer, ¿no? Tenemos la cirugía, evidentemente, la radioterapia, la quimioterapia. Y dentro de la quimioterapia, durante mucho tiempo, hemos tenido una serie de tratamientos que estamos metidos ahí, pero que ya tienen entidad propia como para sacarlos fuera. De hecho, por ejemplo, en la página del Instituto de Salud americano ya lo pone como tratamientos independientes, que pueda ser la inmunoterapia, los tratamientos hormonales o la terapia dirigida y personalizada. Digamos que la quimioterapia se basa fundamentalmente en que es una serie de fármacos que se dirigen a romper el ciclo de división celular. Lo que tenemos que evitar, las células tumorales se dividen de forma constante, no tienen limitación por contacto con el resto de compañeras, como hacen las células normales. Llega un momento que cuando están rodeadas, las células normales dejan de reproducirse porque hay una inhibición por contacto. Y yo ya no sigo porque tengo una compañera al lado, no tengo sitio para seguir. Las células tumorales no tienen ese problema. Siguen creciendo y siguen creciendo mientras tengan el alimento suficiente. En este sentido, principalmente la quimioterapia se enfoca a romper, a destruir esa capacidad de síntesis, de división celular y para que las células no se dividan constantemente y crezcan sin control. Es verdad que este crecimiento celular, muchas veces sin entrar en detalles, esto de la fase de división celular se divide en la fase síntesis, la G0, G1, G2, porque, yo no he venido aquí a hablar de forma ¿cómo decirlo de un modo interesante? ¿No? Yo he venido aquí a usar la jerga de la secta científica porque es una forma de no comunicar. Por tanto, vamos a, englobarlo, vamos a generalizarlo todo de una manera que se pueda comprender. Estos fármacos como he dicho, van a destruir la capacidad de síntesis, de división celular. No puede haber células hijas, no hay una célula madre, no va a haber más células hijas porque vamos a destruirla, esa capacidad. Pero estos fármacos no funcionan solo de esta manera. La gente puede pensar, oye, pues altera la síntesis, la división. Sí, pero es que la división celular engloba muchas facetas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser que todas las células están rodeadas por una membrana, que es la que le protege del medio externo y del medio interno. Entonces, esa membrana, si nosotros la alteramos, la célula al final no tiene capacidad de funcionar de forma normal, no puede dividirse, no capta todos los elementos que necesita para realizar esa síntesis, esa división celular, perdón. Esos fármacos también funcionan, ¿no? Son fármacos que alteran la función de la membrana celular. Otros fármacos, por ejemplo, alteran los microtúbulos, que se llaman. ¿Qué son los microtúbulos? Pues es como un andamiaje, es como un andamio, que todos sabemos lo que es un andamio. Pues todas las células dentro de ellas tienen esos microtúbulos, esos andamios, por el cual las proteínas se transportan. ¿Vale? Se desplazan de un sitio a otro, se ubican, por ejemplo, el núcleo está anclado en zonas del microtúbulo, las mitocondrias, que son otros elementos esenciales de la célula, todo está ahí anclado en ese andamiaje, en ese andamio. Si nosotros alteramos ese andamio, la célula se destruye, se destroza, no tiene la estructura y la forma adecuada. Por ejemplo, cuando una célula se divide, la división celular, ese núcleo se divide en dos, que es donde está todo el material genético de la célula. Ese núcleo se divide en dos. ¿Y por dónde viaja? Por los microtúbulos, por el andamio. Si el andamio no está, no puede viajar, no puede hacerlo. Se destroza esa capacidad de división celular. Por ejemplo, luego, pues función de macromoléculas, ¿no? Si nosotros destrozamos la capacidad, la maquinaria de síntesis de macromoléculas que tiene la propia célula, eso va a impedir que, pueda dividirse de nuevo. Estos son un poco los fármacos dentro de la quimioterapia, ¿no? Porque solemos decir, la quimioterapia es solamente una cosa que destruye la capacidad de división celular. Bueno, pero tenemos muchos mecanismos de acción. Y esto va un poco en la línea posterior, porque esta persona ha preguntado a dónde va la quimioterapia dentro de un tiempo. En este momento debo admitir que tengo una duda, ¿no? Una dicotomía entre se referirá a lo que se está haciendo con la quimioterapia ahora mismo, que es valorar los mecanismos de resistencia a la quimioterapia que surgen en las células tumorales y cómo luchamos contra eso, ¿no? Estamos alterando nuestros fármacos, conocemos bien la genética de estas células tumorales, podemos luchar para evitar que aparezcan esos mecanismos de resistencia, que es lo que se está haciendo para que, la quimioterapia sea más efectiva. También se combinan quimiofármacos para que si uno no puede entrar, el otro sí pueda actuar de tal manera que cumpla su cometido.
o bien quizás esta persona se puede referir a la inmunoterapia, ¿no? Que es como que ha salido en los años 90 aproximadamente, empezó ya a tener una serie de evidencias claras de su funcionamiento, de cómo iba, y digamos que tiene una entidad propia. Ahora mismo es uno de los grandes factores, de las grandes bazas a la hora de luchar también contra el cáncer. Es otra arma más dentro de este abordaje que se hace. Y bueno, pues en este caso la inmunoterapia, pues comentarlo brevemente, porque no sé si se refiere exactamente a ello también. Y es que es un tratamiento que lo que hace es ayudar al sistema inmune propio de la persona a luchar contra este tumor, estas células tumorales. No olvidemos que nosotros, como individuos, el sistema inmune constantemente puede estar detectando y, digamos, destruyendo este tipo de células. Algunas se nos pueden escapar de ese control constante que hace nuestro sistema inmune, y esas son las que pueden generar estos procesos que al final, digamos, un tumor que podamos finalmente acabar en lo que es el diagnóstico de cáncer. Si nosotros a nuestro sistema inmune le estamos ayudando de forma externa, es más fácil que nuestro sistema inmune sea mucho más eficiente a la hora de buscar y destruir, ¿no? Eso es como se decía mucho tiempo en los años 80-90, lo de seek and destroy, ¿no? Decían los militares americanos, ¿no? Busco, lo fijo el objetivo y lo destruyo. Entonces, a veces el sistema inmune no llega a todo y desde fuera le podemos ayudar. Esto, a grandes rasgos, sería la inmunoterapia, que también es como un proceso posterior a la quimio, porque inicialmente estaba metida dentro del bolsillo de la quimioterapia. Espero haber contestado la pregunta de esta persona con esto. Y, perdón, páginas buenas de información. De todas formas, digo, tu sesgo de biólogo que nos has metido dentro de la célula y hemos entrado por los andamiajes, muy interesante, ¿no? De alguna forma, lo que es evidente es que los cánceres afectan a la división celular, ¿no? Y que, por tanto, y en ese sentido, puede ser la afectación en diferentes espacios de la célula y que la quimioterapia intenta que esa división celular no se produzca y, por tanto, intentar que la célula siga en su proceso normal, ¿no? Yéndonos a algunas páginas que nos pueda entender de quimioterapia. Pues, por ejemplo, la página de la SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, es muy interesante a la hora de obtener información. Yo antes he estado revisándolas, ¿no? Para decir, oye, vamos a leerlas, a ver si es fácil de entender lo que me están contando. Y sí que es cierto que la página de SEOM tiene un lenguaje bastante claro y conciso con respecto a qué es la quimioterapia, tipos de quimioterapia y información que pueden ser muy útiles a los pacientes que les interese. Y otra muy interesante sería la de cancer.gov, ¿no? Que las americanas también son muy interesantes, muy buenas. Todas las que voy a poner luego en el blog. Por tanto, además de lo que nos está contando Iván en estos momentos, en el blog de escueladepacientes.es, en el blog de la Escuela de Pacientes, Iván va a poner información al respecto, ¿no? Por tanto, tendremos esas páginas perfectas para poder entrar y poder ver exactamente las cosas que nos apunta Iván en estos consejos. Hemos visto cáncer de mama, en primer lugar, hemos entrado en quimioterapia. Hay una tercera línea sobre radioterapia. Estamos entrando en tratamientos, que la quimio es un tratamiento, tal, tú has hablado de inmunoterapia, de tratamientos más personalizados. La radioterapia es un tratamiento de los coayudantes con la quimio, a veces solo, pero muchas veces se da radioterapia para que el tamaño del tumor disminuya y poder ser intervenido posteriormente, o a veces es un tratamiento combinado radioterapia, quimioterapia, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos contar sobre la radioterapia y la información recibible en Internet sobre el tema? Pues la radioterapia es un tratamiento para el cáncer muy dirigido. Es muy eficaz en ese sentido, se dirige muy bien a la zona donde queremos llegar. Ahí se contrapone un poco con la quimioterapia, que no le he mencionado antes, pero la quimioterapia es un tratamiento sistémico, es decir, tú la introduces y tiene el pequeño inconveniente de que altera el ciclo de división celular de las células tumorales, pero también de las células normales. Entonces, hay que tener mucho cuidado
con este tratamiento hay que tener mucho cuidado con los tiempos de descanso. La radioterapia, al ser más dirigida, pues te permite otro tipo de abordaje, como bien has dicho, es una terapia coadyuvante, pero también se puede dar de forma individual. E incluso en algunos casos también se están dando radioterapia no para nada que es relacionado con el cáncer, sino para tratamientos de otro tipo de enfermedades, como una fascitis plantar, por ejemplo, ¿no? En la radioterapia, digamos, ¿cómo funciona la radioterapia? Pues la radioterapia lo que busca es destruir las células tumorales. ¿Y cómo las destruye? Pues en realidad estamos utilizando generalmente radiaciones ionizantes, que son radiaciones que alteran el ADN de las células. Provocan tal número de mutaciones, de cambios en nuestro ADN, que los mecanismos que nosotros tenemos en el ADN para paliar esas mutaciones, arreglarlas y que no nos afecten a la viabilidad o la supervivencia de estas células, estas mutaciones son tan elevadas que nosotros no podemos, o sea, ese mecanismo no puede hacer nada. Entonces, cuando hay un número tan elevado de mutaciones, la célula al final no es viable, llegaría a morir. Es verdad que la radioterapia no es algo efectivo, no es que lo apliques y a los 30 segundos ya empieza todo el proceso y mueren las células, sino que es algo que, digamos, lleva un tiempo. Y, bueno, pues hay que hacer varias sesiones generalmente hasta que consigues que las células tengan esa acumulación tan grande de mutaciones que al final haga que no sean viables y mueran. Finalmente morirán por necrosis, generalmente, de la célula. No entran en apoptosis generalmente las células tumorales. La apoptosis es la muerte celular programada, que llamamos, ¿no? Cuando una célula se ha dado cuenta que es vieja y decide hacerse la eutanasia de ella misma, básicamente, para que se entienda. Y la necrosis no, la necrosis es cuando ya mueren por causas ajenas a su voluntad, generalmente, ¿no? Por hacerlo en un lenguaje un poquito más asequible. Cuando la radioterapia, a la hora de la búsqueda de información hay que tener cuidado con esto de la radioterapia, ¿no? Porque dice, bueno, pues la radioterapia es esto, entonces mi tipo de tumor seguramente pueda valer para esta radioterapia porque me ha dicho mi amiga o mi amigo o lo he leído en el blog del paciente, no sé qué. Cuidado con esto, hay que ir siempre al profesional sanitario con el que estéis en ese momento, el radiooncólogo, probablemente, y hay que tener en cuenta que, bueno, depende del tipo de tumor, el tamaño que tenga, la ubicación de donde esté ese tumor, o sea, cuidado, o sea, no es lo mismo un tumor cerebral, ¿no?, que a lo mejor la vejiga, es que no es lo mismo. La salud que tenga el individuo, porque a lo mejor no puede aguantar la radioterapia que se le va a aplicar o que necesita que se le aplique. Entonces hay que tener muchos factores en cuenta y cuidado con la información que podéis buscar en Internet. No vayáis a cualquier sitio. Si tenéis que buscar información sobre la radioterapia, os voy a remitir otra vez a las páginas web que he mencionado al principio con el cáncer de mama. Sí que es cierto que son páginas que dices, bueno, lo han hecho en cáncer de mama, Iván. Digo, sí, pero es que valen para todas, porque son tienen información de un amplio espectro de forma general a la hora del cáncer, de tratamientos para abordar el cáncer. También es verdad que de forma específica tienen algún apartado muy claro y muy desarrollado sobre cáncer, algún tipo de cáncer, como cáncer de pulmón, cáncer de mama, etcétera. Pero a la hora de generalidades, como pueda ser esta, que es el tratamiento de una radioterapia, quimioterapia, cómo funciona, la biología del cáncer, estas páginas son muy interesantes y muy útiles. Sin embargo, quiero centrarme en una que no he mencionado antes y es la SEOR, que es la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. En este caso, además, es una página muy interesante porque tiene una pestaña específica para pacientes y podéis encontrar muchísimos recursos, guías, en concreto que tienen formato guía, PDF, descargable, donde con un lenguaje relativamente accesible para todo el mundo podéis encontrar muchos consejos y utilidades a la hora de decir, bueno, pues esto de la radioterapia, ¿cómo va? ¿Cómo me va a afectar a mí como paciente? Y creo que es muy recomendable. Las otras son muy generalistas y esta de SEOR, además es española, Sociedad Española de Oncología Radioterápica, y esta sí que la recomiendo. Amén de, por supuesto, hablar con vuestro especialista, vuestro profesional sanitario de referencia, porque hay que tener mucho cuidado con las cosas que lees en Internet, sobre todo con el tema de la radioterapia, la radiación y demás. Hay mucho bulo y muchas cosas que no son ciertas con respecto a las radiaciones. Hablando, por tanto, página buena, SEOR, ¿no? Española, SEOR. Sociedad Española de Oncología Radioterápica, por tanto, un buen espacio donde hay información interesante. No, quería preguntarte, ya lo has sacado tú, pero me parece un tema de interés. No hay una pregunta sobre eso, pero
creo que el tema de los bulos y el cáncer van muy ligados. Hay mucho bulo sobre el cáncer. Hay mucho bulo sobre cosas que sirven para el cáncer que no es verdad que sirvan o cosas que producen cáncer que no es verdad que lo produzcan, ¿no? ¿Qué les podríamos decir algo sobre salud sin bulos o cáncer sin bulos? ¿Qué podríamos decir? Eso es un buen punto. El de cáncer sin bulos no lo había, pero podría ser una iniciativa interesante dentro de salud sin bulos. Sí que es cierto que en las redes sociales, las redes sociales tienen una cosa muy positiva y es que crean redes de contacto, tanto y como herramientas que son buenas y malas. Depende de cómo se usen. Es verdad que difunden la información muy rápido y esa información a veces no tiene ningún tipo de control ni cortapisas, ¿no? Y yo publico lo que considero. Hay mucho problema sobre todo con el tema de la nutrición y la dietética en el tema del cáncer. Se están diciendo verdaderas barbaridades y suelen ser personas las que lo dicen que no tienen ningún conocimiento de bioquímica básica. O sea, no estoy hablando ya de gente que llega y dice, no, es que he hecho el módulo de nutrición o soy nutricionista. Perfecto, estupendo. Y chapó porque tengas la titulación, que la hayas sacado. Pero el problema es que estás dando consejos sobre algo de lo que no tienes la menor idea y con que bioquímicamente son falsos, ¿no? O sea, estamos hablando de bioquímica básica. No estoy hablando ya de introducirme en ya temas más complejos como la fisiología de la célula, que también podríamos entrar en eso. Hay mucho bulo en ese sentido. Gente que no tiene conocimientos, no tiene tampoco, desde mi punto de vista, no tiene ética ninguna, porque se está aprovechando de las necesidades o de digamos, un momento emotivo emocionalmente muy débil de muchas personas. También es cierto que se dice que hay cosas que pues, se llama la farmamafia, ¿no? Decir, oye, pues es que las farmacéuticas dicen que no, nos dan fármacos que son antitumorales, pero que no son efectivos porque ellos saben que tienen. Bueno, ahí empieza la conspiranoia, que también se une un poquito a los bulos en salud. Hay que tener mucho cuidado con todo eso porque está como muy intrincado, muy unido. Mucho cuidado también con las vacunas. Dicen, algunas vacunas provocan cáncer, la aparición de tumores. Y dices, por Dios bendito, ¿a quién se le ha ocurrido esa barbaridad? Pues hay mucho tipo de cosas. Se lanza, esto es como, pues se suele decir, ¿no? Tú tiras un vaso de agua y la mancha queda. Y para quitar la mancha, pues se tarda mucho trabajo de personas que quieren quitar esa mancha porque es mentira, además. Es una mancha que es difícil de quitar y que generalmente suele tener adeptos, porque cuando uno está muy sensible con el tema del cáncer, como pueda ser, te puedes creer en un momento de tu afrontamiento de la enfermedad, puedes estar muy débil emocionalmente y puedes aceptar cualquier cosa que te digan. Hay que tener mucho cuidado. También es verdad, ojo, que los bulos están muy íntimamente ligados a la codificación del mensaje de los profesionales sanitarios, que esa es otra. Porque si yo no entiendo lo que me está diciendo un profesional sanitario y viene alguien y me cuenta algo que yo entiendo, aunque sea mentira, pero el otro no lo entiendo, aunque sea verdad, ¿quién me dice que es verdad y que es mentira? Si no lo entiendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Generalmente creo que muchas veces somos los principales culpables de que los bulos se extiendan, porque no se hace una divulgación adecuada ni un trabajo preliminar a la hora de evitar este tipo de cosas. Se necesita mucha formación y mucha divulgación y no se hace de forma clara y suficiente, al menos, ojo, desde mi punto de vista. Dicho lo cual, cuidado con los bulos en salud, son fácilmente detectables. Personas sin ningún tipo de referencia sanitaria, ni investigadores ni que tengan ese tipo de referencias, blogs de influencers, cuidado con Instagram y los influencers de Instagram, cuidado con todas esas personas que te venden algo sin tener ninguna evidencia y que te dicen, es que funciona, a mi prima la del quinto le funcionó. Cuidado con ese tipo de cosas y de mensajes. Ante la duda, podéis preguntar a un montón de gente que hay en las redes sociales que sí tiene cierta formación científica y que puede pelear o luchar contra esos bulos y demostrarte con datos que eso que se dice no es cierto. Muy interesante, muy interesante. Podemos hacer un cáncer sin bulos también. Un cáncer sin bulos, le diríamos a Carlos. Hablamos con Carlos y seguro. Hay algunas preguntas que nos hablan sobre fuentes de información en Internet y que podríamos comentar. Uno es hablar de blogs, hablar de Twitter, hablar de no sé si
Sí, de Twitter también, de Facebook también nos preguntan. ¿Qué podemos decir? Blogs habitual, uno de los canales habituales donde personas diversas, profesionales o pacientes, otras personas escriben sobre los temas. Twitter, Facebook, Instagram, que es otro de los grandes espacios donde hay información. ¿Qué podemos decir sobre esas diferentes fuentes y su valoración por un experto como tú en esos temas? Bien, a ver, en este punto me gustaría diferenciar entre blogs de profesionales sanitarios que escriben desde un punto de vista profesional acerca de no de la vivencia, sino de abordajes experimentales o digamos, información que pueden ser útiles para los pacientes. Información como puedas encontrar en pues qué es la radioterapia, qué es la quimioterapia, de una forma muy sencilla, muy clara, que pueda dar una idea general para que posteriormente puedas ir a esas páginas más específicas que he mencionado al principio de este videochat. Un ejemplo sería, por ejemplo, el blog de una de las compañeras que está dentro de Juntos por el Cáncer, que es Virginia Ruiz. Tiene un blog muy interesante, ella como radiooncóloga pues está hablando de ese tipo de información y de un punto de vista muy interesante y ofrece información fidedigna, ¿vale? Con referencias, muy importante, con referencias científicas para que puedas ver lo que se está diciendo y lo que no se está diciendo, ¿ver? Cómo se enfoca. Por otro lado, están los blogs de los pacientes, la experiencia en Twitter o en Facebook de los pacientes. Y en este sentido me gustaría hacer un inciso y es hablar de, digamos, ¿cómo decirlo?, de las estrategias del afrontamiento frente a algo como es el cáncer. Cuidado, porque yo puedo leer algo de una persona que está en una fase de afrontamiento diferente de la mía. Y si está en una fase en la que yo he interiorizado el cáncer de una manera o el diagnóstico de cáncer de una manera y leo algo de una persona que está en otra fase diferente, ya sea más negativa o más positiva de la que yo estoy, me puede influenciar de forma positiva o negativa. Cuidado con eso, no todo vale. Si yo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, si yo estoy en una situación de evitar, ¿no? La evitación que se llama, ¿no? La evitación cognitiva. No es verdad, estos se han equivocado, puede ser que esto no es mentira, este diagnóstico, y empiezo a leer cosas sobre alguien que está buscando, pues no sé, está haciendo una resolución de problemas, es decir, tiene una aproximación muy positiva al cáncer y está buscando de forma proactiva una respuesta con los profesionales, ¿no? Me he informado mucho, voy a hablar con el profesional, creo que este tratamiento no, creo que no sé qué, y empiezan activamente a participar de la gestión de su salud y del tratamiento. Pues quizás en ese momento yo estando en esa habitación, en ese momento en el que no quiero pensar en el tema del cáncer y que no quiero huir del tema, si leo esto puede ser contraproducente para mí. ¿A qué voy con esto que os acabo de contar, ¿no? Este speech que acabo de soltar? Pues mirad, básicamente es cuidado con lo que leáis porque depende en qué momento estéis, anímicamente hablando, puede ser, lo que os den puede ser un espaldarazo para continuar adelante o bien puede ser, pues nada, que te pongan la pierna encima, como decía en la primera edición de Gran Hermano, ¿no? ¿Quién me ha puesto la pierna encima? Porque no puedo no puedo avanzar, me ha hundido más todavía. Cuidado también con la terminología que usan. Hay gente que considera que el cáncer es una lucha y que son soldados y que tienen que luchar en esta guerra y otras personas huyen de esa terminología tan negativa y violenta y prefieren hablarlo de otra manera. No es una lucha, no es una guerra, es simplemente una situación que te toca vivir. Hay que... cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, como reza el dicho, y lo que le vale a uno puede que no le valga a otro. Entonces, ¿los blogs son interesantes? Sí, claro que sí, pero tienes que entender eso, es un blog de una persona, de un paciente que te cuenta una experiencia vital. Entonces, a lo mejor tú puedes extrapolar algo de esa experiencia vital. También es verdad que si lees algo que va en contra totalmente de la fase en la que tú estás, lo mejor es no seguir leyendo nada de ese blog, de esa persona, porque puede ser contraproducente para tu estado anímico, lo cual no es interesante para toda la fase que estás. En Twitter y en Facebook, pues pasa exactamente lo mismo. En Twitter, bueno, todos somos opinadores profesionales, ¿no? En Twitter y en Facebook, y eso puede ser un pequeño problema, ¿no? Porque cada uno en realidad te está contando una parte pequeña de la película, de su película, de cómo aborda el cáncer. Sin embargo, son muy útiles las redes sociales. ¿Cómo? Como
como decirlo, como pacientes mentores. No sé si se sabe qué es el concepto de paciente mentor, que es un paciente que apoya, que lleva de la mano a una persona que acaba de recibir un diagnóstico, pues que le está contando cosas del día a día, cómo lo aborda, no le está diciendo nada del tratamiento. No, cuidado con eso, nada del tratamiento. Sin embargo, puede decir, oye, pues esto cómo afectó a tus relaciones sexuales inicialmente, ¿no? ¿Cómo afectó a tus relaciones con tus hijos, con el entorno? Ay, pues mira, yo hice esto, yo hice lo otro, ¿no? Son cosas, pequeños consejos que te puede hacer un amigo o una amiga que tiene la validez que tú le quieras dar, pero están ahí, ¿no? Y puedes compartir, tienes esa confianza de compartir cosas con alguien que ha pasado lo mismo que tú, que está pasando lo mismo que tú. En ese sentido, las redes sociales son muy potentes y muy interesantes. Si quieres buscar también información fidedigna, por supuesto tienes que buscar a profesionales sanitarios que dentro de su descripción, dentro del usuario, tengan algo que les identifique como profesionales sanitarios y esos son los famosos hashtags, ¿no? Cuando una persona se describe, pues pone un hashtag que sea cáncer, radiooncólogo, etcétera. De esa manera puedes fiarte un poquito de las opiniones de esa persona y puedes buscarla en Facebook y en Twitter. Pero cuidado también con dónde os metéis, porque hay muchas cosas, muchos grupos, dentro de Facebook sobre todo, que te puedes meter con toda tu buena voluntad y encontrarte con que se propagan bulos en salud de forma constante, porque he leído en no sé dónde que si comes tomate va a ser peor para tu cáncer de vejiga. Entonces, en ese momento, si estás anímicamente mal, pues probablemente digas, no voy a comer tomate en mi vida en este momento, aunque es una falsedad totalmente clara, pero da igual, hay que tener mucho cuidado donde te metes. Yo aconsejaría, en ese sentido, los grupos de Facebook, por ejemplo, de las asociaciones de cáncer, por ejemplo, como APAC Villena, que es de cáncer de mama, o GEPAC, o Asociación Española contra el Cáncer, foros donde, digamos, va a haber un entorno controlado, donde hay moderadores, donde no se permite determinadas cosas y puedes tener una relación bidireccional con pacientes que tengan esa situación. Muy bien, pues muy buenas recomendaciones. Un rayo de esperanza es el blog de Virginia Ruiz, ¿no? Y que, por tanto, ya te has nombrado y es una de las personas activas con la cual hicimos un videochat sobre el tema. Yo también diría que un espacio donde la gente puede encontrar respuestas a preguntas son los videochats de la Escuela de Pacientes. Olvido, cierto. Aprovecho ya, las respuestas tuyas son un ejemplo, pero probablemente en cáncer en general tenemos bastantes espacios generados y yo creo que probablemente más de 100 preguntas podrán encontrar respuestas o tienen respuestas por parte de profesionales sanitarios, incluso de algún paciente experto que ha contado su experiencia. Por tanto, ya tenemos alguna información más. En ese marco hay una persona que nos pregunta, has hablado de Virginia en ese sentido y has hablado de Juntos por el Cáncer. Te pregunto, explícanos un poco qué es la experiencia de Juntos por el Cáncer. Hemos empezado hablando yo de tu participación en Juntos por el Cáncer, en el cual estamos y compartimos el espacio. Tú acabas de nombrar a Virginia, que también está. Cuenta un poco qué es Juntos por el Cáncer, si no te molesta. No, todo lo contrario, un placer. Pues en realidad es una iniciativa que, digamos, nace en el seno de un conjunto de personas que se han unido bajo unas siglas que es Juntos por tu Salud, y esto lo lidera un farmacéutico de las Islas Privilegiadas, ¿no? Estamos hablando de Santa Cruz de Tenerife y, bueno, en concreto de Los Realejos, que se llama Isu Budrani. Isu tuvo en su momento una idea bastante rompedora, ¿no? Él es muy humilde y no le gusta decir que él tiene mucho mérito, pero me voy a permitir el lujo del espacio que tengo, le voy a decir que tiene mucho mérito porque ha tenido la idea. Y esa idea fue, pues bueno, unir a muchos profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios y pacientes, para que en un entorno, digamos, cálido, dar una plataforma, una posibilidad de contar las experiencias o dar información contrastada acerca del cáncer. Básicamente, uno de los postulados que nace dentro de Juntos por el Cáncer es que a veces hay mucha gente que quiere dar información, que puede dar información, que puede aportar cosas,
pero no sabe dónde hacerlo, no sabe cómo hacerlo. Y eso también es otro problema, ¿no? Es decir, la gente dice, oye, pues no sé dónde ir, pero yo tampoco sé dónde escribir para que me lean, porque claro, si hago un blog a lo mejor no me leen, las redes sociales es que no soy nadie, bueno, es un poco complicado. Entonces, Isu tuvo ahí el momento de ese momento, esa chispa creativa de decir, oye, pues, ¿por qué no hacemos un movimiento aprovechando la proximidad del Día Mundial contra el Cáncer, que es hoy mismo, día 4 de febrero, y vamos a realizar una serie de posts, de entradas, perdón, por no utilizar la terminología anglosajona, una serie de entradas dentro de un entorno de Juntos por el Cáncer, donde cada uno pueda aportar una cosa. A mí particularmente me gusta mucho porque yo particularmente soy de los raros dentro de la iniciativa donde está hablando desde el punto de vista científico, ¿no? Digo, oye, pues os voy a contar que se divide el celular, os voy a contar que son las células tumorales. Otros compañeros también han enfocado ese día, pero luego hay otra parte más humana, más humanista, más donde cuenta las cosas de otra manera. Incluso siendo profesional sanitario, te está contando cuál es lo que se aborda como profesional sanitario, qué se ve, qué se siente al tratar a personas que están con ese momento de cáncer, ¿no? Y es interesante, porque creo que ese aspecto humano también es necesario que lo vea el paciente y que lo viva, incluso también los otros profesionales. Es decir, oye, pues no, yo siento lo mismo y no soy raro o rara. Eso es Juntos por tu Salud. Es una cosa muy interesante porque luego después esto lo que se plantea es que todas esas entradas con esa información para el paciente se puedan publicar en un PDF de descarga totalmente gratuita para que los pacientes profesionales, quien quiera en general, pueda descargárselo y tener acceso a ello para que pueda tener acceso a una información, a unos puntos de vista o puntos vivenciales, ¿no? Quizás en algunas entradas son más vivenciales, para que vean un poco y puedan leer desde ese punto de vista. Y eso es Juntos por el Cáncer. En el fondo es un conjunto de amigos, ¿no? de gente que se han juntado gracias a la idea de Isu Budrani, como digo, y nos hemos puesto todos manos a la obra y nos hemos puesto a picar zanjas, básicamente, a hacer esas entradas y a darlo todo. La verdad es que está siendo un movimiento que se está disparando de una manera exagerada. Todo el mundo se está uniendo, muchísima gente, incluso al otro lado del charco, como digo yo, ¿no? Ya gente de México, de Estados Unidos también está haciendo sus cositas que están mandando. Es un movimiento interesante, pero sobre todo eso porque va a redundar, de alguna manera, va a dar algo a la sociedad con estas entradas que se están mimando mucho, se están cuidando y se están ofreciendo siempre de un punto de vista aséptico y sobre todo utilitarista, para que la gente le valga y sea útil. Y si me permites, añadiría que cada una de las personas que nos está oyendo o que lean el Twitter de la Escuela de Pacientes puede participar poniendo su mano, una pieza de puzzle y poner Juntos por el Cáncer. Y eso es una manera de contribuir y de añadirse a esta historia de Juntos por el Cáncer. Sí, eso sería maravilloso. Si conseguimos más personas que se unan al movimiento, dentro de los que ya estamos, que somos unos pocos, pero cuantos más mejor. La unión hace la fuerza, como ¿no? Y hacemos entre todos, componemos el puzzle, ¿no? El megapuzzle. De una historia tan compleja como es el cáncer, en la cual es verdad que estamos en un entorno donde aumenta el número de cánceres que se diagnostican y probablemente también hay que decir que el porcentaje de curación y de alargar la vida con buena calidad ha aumentado mucho en estos tiempos, también hay que decir. Sí, por fortuna. Y gracias a la investigación, perdona que haga, porque yo no puedo evitarlo, gracias a la investigación que se está desarrollando, porque es que si no invertimos en investigación esto no sería posible. Sí, probablemente, sin duda alguna, el proyecto, las líneas de investigación en cáncer probablemente debe ser en donde más se está desarrollando el mundo de la investigación en salud en estos momentos. Es uno de los espacios donde más investiga, donde se está buscando nuevas terapias para poder dar en el clavo, ¿no? Y por tanto hay una línea muy interesante en ese sentido. Mira, 2 preguntas y luego algunos casos. Hay una pregunta que hablan de nanorobots. Tú eso, no sé si nos podrás explicar primero qué es un nanorobot. Y nos dicen si es verdad que hay nanorobots que destruyen tumores o si se están investigando en nanorobots destructores de tumores.
La verdad es que cuando uno escucha nanorobots, se le viene a la mente un robot chiquitito, ¿no? De esto de decir, bueno, pues es una inyección donde hay un montón de robots pequeñitos que se dirigen a donde sé y yo los controlo desde fuera con radiofrecuencias, ¿no? Básicamente, bueno, pues no, esto no es a lo que se refiere. Contestando la primera pregunta, diré, sí, es cierto que se están desarrollando una serie de elementos que se llaman nanorobots de ADN, también les llaman origami de ADN. Pues estos nanorobots en concreto, pues sí que están trabajando, se está trabajando un grupo de investigadores, de hecho desde el 2018, creo que es febrero de 2018, hay una publicación en Nature Biotechnology donde habla de este tipo de nanorobots, nanobots de ADN, y también me gustaría incidir, cuidado, que esto se ha probado en modelos animales, de hecho en ratones, así que cuidado con pensar que esto lo podemos extrapolar rápidamente a los seres humanos, va a funcionar, etcétera. No, no, esto estamos hablando de un artículo preliminar, hay que hacer mucho trabajo, hay que hacer muchas cosas antes de que esto pudiera ser aplicable a los humanos, ¿no? Hay resultados preliminares y se está trabajando. Que estos nanobots, ¿qué son? ¿No? ¿Qué son los nanobots? Pues como digo, no son robots chiquititos en este caso, sino que los investigadores a los que hago referencia, en realidad lo que hicieron, crearon una estructura, ¿no? Una lámina de ADN que tenía digamos, una superficie de 90 por 60 nanómetros. Y dices, ¿y qué es un nanómetro? Pues un nanómetro es 10 elevado a la menos 9 metros, es decir, 0,0000, así, hasta 9 ceros. Y es muy, muy pequeño, básicamente, para que nos hagamos una idea. Pues eso es un nanorobot. El tamaño es nanómetros. Bueno, pues esta superficie de ADN, esta plancha de ADN que digo de 90 por 60 nanómetros, ahí los investigadores colocaron 4 moléculas de trombina. ¿Y qué es la trombina? Pues la trombina es un agente coagulante, ¿no? La dejamos ahí. Luego os cuento exactamente para qué se usa. En concreto, ¿por qué lo diseñaron así los investigadores? Esta plancha de ADN que os digo, con las 4 moléculas de trombina dentro, pues tiene la capacidad propia de plegarse, ¿no? Pues se plega, una vez que la dejan libre, se plega y se pliega formando un tubo. Y dentro de ese tubo están las trombinas, es decir, este tubo protege a las trombinas para que no se destruyan y nadie la pueda afectar y que hagan su trabajo donde tiene que hacerlo. Una de las características de estos nanorobots es que tienen en la superficie una serie de moléculas que se llaman aptámeros de ADN, que identifican claramente a las moléculas diana donde van. Es decir, os he comentado antes lo de seek and destroy, ¿no? Búsqueda de destrucción. Pues estos aptámeros lo que sirven son las guías láser, ¿no? Que me van a llevar directamente al objetivo que yo quiero. ¿Y qué objetivo es exactamente al que están dirigidos? Pues están dirigidos a una proteína en la superficie de la membrana de las células tumorales. En concreto son células tumorales que proceden de tejido epitelial, donde lo han probado en ratones, insisto. Esta molécula se llama nucleonina. Entonces, estos aptámeros de ADN llegan a la nucleonina, se unen a la nucleonina, es decir, ese nanorobot llega a la célula tumoral y se queda ahí anclada y libera la trombina. ¿Esta trombina qué va a hacer? Pues mirad, las células tumorales tienen una capacidad que se llama angiogénesis. Es decir, el tumor llega a un sitio, crece y tiene la capacidad de producir una serie de elementos que hace que redirigen los vasos sanguíneos próximos a ellas, de tal manera que el vaso sanguíneo riega, le proporciona alimento a las células tumorales. A pesar de que no hubiera vasos sanguíneos inicialmente, ellos provocan ese crecimiento de esos vasos sanguíneos para conseguir la energía. Se están aprovechando en nuestro propio cuerpo. ¿Qué pasa? Que estos nanobots con la trombina están diseñados para liberar esta trombina próximo a estos vasos sanguíneos, y lo que hacen es provocar coágulos, provocar trombos. Entonces, al final, lo que se provoca, se provocan microtrombos, es decir, se destruyen esos vasos sanguíneos de tal manera que las células tumorales no pueden captar alimento, ya no hay sangre que les lleve el alimento que necesitan para sobrevivir. ¿Qué pasa? Que las células al final mueren. Es un ataque muy dirigido utilizando la trombina. Estos nanorobots en el futuro
Esperemos que todo vaya muy bien y que dispongamos otra herramienta más dentro de nuestro arsenal o de nuestra caja de herramientas para luchar o tratar el cáncer, ¿no? Estos nanorobots inicialmente se plantean como un método de liberación de fármaco donde yo quiera, en el momento que yo quiera y dirigido a lo que yo considere. Es un método muy limpio, evidentemente, pero insisto, se ha probado en ratones, la publicación que existe ahora mismo es en ratones, es muy prometedora en ratones y tenemos que hacer mucho, la comunidad investigadora, la comunidad científica ahora mismo tiene que hacer mucho trabajo para poder abordar este tipo de situación en el ser humano. El diseño está, ha funcionado, es interesante, pero todo con mucha cautela. Cuidado con esto. Si yo dijera ahora mismo que esto vale para humanos, estaría generando un bulo en salud, por ejemplo. O sea, cuidado, ¿eh? Por eso insisto, en ratones y en ratones. Dentro de un tiempo, ojalá se pueda ver esto en humanos, pero de momento solo en ratones. Pero vamos, sí existen, ¿eh? Sí existen, pero no son robotitos pequeños. Son una molécula de ADN plegada. Muy bien. Muy claro. Por tanto, en proceso, ¿no? En proceso. A ver si sale. Progresa adecuadamente, como decían en las notas del colegio de la claro. Hay una pregunta alrededor de si es posible la detección del cáncer, en una gota de sangre. Nos dicen que de alguna forma se está investigando en esta línea, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a esta persona que nos ha preguntado eso? Pues, ¿es posible la detección? Pues, en principio sí. Pues, de hecho, se está trabajando en esa línea y aquí en España tenemos a un referente en ese aspecto, ¿no? Es un físico que se llama Javier Tamayo, que está trabajando en el CSIC y está trabajando en esa línea. Es decir, ¿en qué se basa esta idea? Porque es posible, ¿no? La posibilidad existe, ¿no? La hipótesis de trabajo es muy interesante y es que todo tumor, ¿no? Digamos, todas las células que conforman un tumor, todas las células de nuestro cuerpo, llega un momento que produce una serie de desechos. Y esos desechos son liberados al torrente sanguíneo porque tenemos que eliminarlos, ya sea a través de la excreción, ¿no? El sistema excretor, el sudor, las heces, la orina, etc. Tenemos que eliminarlo. Entonces, esos productos de desecho, esas proteínas, ¿no? Que son proteínas, muchas de ellas, esas proteínas están circulando en nuestro torrente sanguíneo. La idea es, evidentemente, que si con una gota de sangre yo tuviera un método de detección tan fino como para que pudiera detectar concentraciones ínfimas de esa proteína o de esos productos de desecho, yo podría decir si existe o no existe ese tipo de tumor en el ser humano o en el animal, lo que yo esté buscando. Evidentemente, ahora mismo, pues primero se está trabajando por refinar esos métodos de detección, pero también se están buscando esas dianas, ¿no? Que se llaman, ¿no? Esos elementos que pueden permitir detectar de forma inequívoca la existencia o no de un tumor. Entonces, se está trabajando. Esto es un poco como lo que he dicho antes de los nanorobots. Cuidado, se está trabajando en ello, se están buscando moléculas diana, ¿no? Que nos puedan permitir decir, oye, que sí existe el tumor o que no. Y hay que tener mucho cuidado. Se está trabajando. O sea, ahora mismo diría, sí, es muy prometedor, se está progresando en esa línea, pero no vamos a lanzar los cohetes al aire de momento, a pesar de que es muy interesante. Y digo que no hay que lanzar los cohetes al aire porque hace escasamente unos años, pues una persona en Estados Unidos, que una empresa muy grande, se aportó muchísimo dinero para crear una empresa que decía que iba a generar un sistema de detección de enfermedades, de tumores, a partir de una gota de sangre. Eso ahora mismo es un problema enorme, porque están en juicios, no ha funcionado, era toda una especie de bluff, ¿no? Una burbuja que ha explotado, y por eso digo que hay que tener mucho cuidado con lo que se está diciendo. Ahora mismo hay otra dinámica, otro camino, donde se está trabajando de forma muy ordenada, muy concisa y concienzuda, para conseguir ese tipo de cosas. Ya no es tanto un tema comercial como un tema de investigación que se está desarrollando siguiendo el método científico. Entonces, ahora mismo hay que ser cautos. Parece que sí, que se puede. Contestando un poco a la persona que ha hecho la pregunta, diría que sí, pero se están desarrollando todos los sistemas, incluso las dianas, para cada tipo de cáncer. Muy bien. Y ahora tenemos 3 o 4 casos, diríamos, de alguna forma, que nos preguntan, ¿no? Dice,
Soy una mujer de 33 años con cáncer de mama, me gusta buscar información, pero pienso que también hay que saber leer la información porque muchas cosas que pone Internet te pueden hundir. O sea, porque la mayoría de las cosas acaban en muerte. Entonces, sí que busqué, entonces yo sé que mi tumor es un T1C0, algo así. Entonces yo voy, busco eso y busco, por ejemplo, cuando empecé con los problemas del seroma y el cáncer de pecho. Entonces, ahí leo lo que me interesa. O sea, no todo. Y así he estado todo el tratamiento. O sea, todo lo que veía yo me pasaba, venía incluso a las 3 de la mañana con un insomnio y me ponía a leer. A raíz de eso, pregunta, ¿qué me puedes decir de eso? ¿No? Un poco, aunque de alguna forma ya has hablado de dónde buscar y tal, pero algún consejo sobre, lo tengo que leer todo, a veces lo que leo me lleva a temas que son imposibles o me llevan a temas que no tienen por qué venir, como es la muerte no está relacionada con el cáncer en un porcentaje muy alto, por tanto, ¿qué le podríamos decir a esta paciente que nos ha enviado esto? Pues, en primer lugar, sería necesario un poco definir dónde ha buscado la información, ¿no? Si se ha dirigido a blogs de pacientes que van a contar su experiencia vital, te pueden describir las fases por las que ha pasado y puede sentirse identificada en un momento dado con ello, pero con lo que le ha pasado a esa persona. No tiene que ser lo mismo que le va a pasar a ella, porque algunos somos diferentes y las fases puede que no sean exactamente iguales. Por otro lado, si se ha ido a alguna página de divulgación, digamos, que da información médica desde un punto de vista aséptico, científico, debo admitir que ahí entonaré el mea culpa como digamos, investigador científico que soy, decir, oye, pues tenemos el problema de que llegamos y soltamos los datos y nos quedamos tan frescos, ¿no? Vamos a ver, el porcentaje de muerte, de supervivencia de este cáncer es del 50%, el 20%, no sé, y claro, tú, cuando tienes un diagnóstico de cáncer y empiezas a leer ese tipo de cosas, por lo más que te hundas un poco, porque evidentemente el lenguaje científico no está hecho para, digamos, ser cálido. Entonces, ahí es un poco lo que decía anteriormente, ¿no? Cuidado cuando estás leyendo, que de verdad que nosotros como científicos tenemos el problema de que a veces no sabemos llegar, no sabemos divulgar, no sabemos vulgarizar el lenguaje que estamos utilizando para contar las cosas de una forma amena, entendible y que pueda ser interiorizada por las personas. Y es más, aunque estemos intentando hacerlo, muchas veces podemos asustar porque soltamos los datos y los tiramos como bombas. Y claro, dentro de nuestro entorno es lo que se hace, pero es verdad que eso no es lo normal a la hora de comunicarte con personas que puedan estar en un momento delicado en ese sentido. ¿Yo qué haría? Evidentemente no me leería todo. No me leería todo, yo haría una lectura, como dice mucha gente, una lectura transversal, ¿no? Es un poco a ver más o menos de qué va el texto que estoy leyendo. También debería identificar qué es lo que necesito en este momento. ¿Quiero leer una experiencia vivencial de alguien? ¿O quiero leer algún dato muy científico, técnico? ¿Tengo capacidad para entender al 100% lo que estoy leyendo? Ojo, también es importante y me gustaría ponerlo encima de la mesa. A veces nos lanzamos a leer cosas que no tenemos las competencias básicas para poder entenderlas al 100%. Y cuando no entiendes algo al 100%, lo normal es que te asuste y puedas encontrar el efecto contrario al que tú estás buscando. Tengo insomnio, a las 3 de la mañana me pongo a pensar, porque es verdad que nosotros, las personas nos podemos ir al run run, ¿no? A la cabeza, no podemos dormir y nos ponemos a leer cosas. Y al final esas cosas son contraproducentes porque me quitan el sueño y encima me preocupan más. Porque además no estoy capaz, ahora mismo estoy cansado, no llego a entender exactamente bien lo que me quiere decir, malinterpreto la situación, estoy preocupado. Es un poco también lo que decía al principio, cuidado en qué fase del afrontamiento estemos nosotros. Pues que es que depende mucho en qué momento estemos, puedo ser más sensible o no a un tipo de información u otra. Alguien con toda su buena voluntad me ha podido contar que, bueno, pues con la quimio luego estuvo vomitando, pero luego se le pasó cuando se tomó caramelos de mentol y qué bien lo llevó. Y sin embargo, pues yo hago eso, el mentol, y empiezo a vomitar más fuerte y digo, pues esta persona no tiene ni puñetera idea, ¿no? Cuidado con eso. No podemos continuar o creernos a pies juntillas todo lo que leamos, porque cuando estamos hablando de una experiencia vivencial, ¿quién mejor que uno mismo sabe cómo va a vivir una cosa?
Cuidado, no lo que me digan fuera y lo que lea tiene que ir a misa, como suele decir. Y científicamente, cuidado con lo que leas, porque a veces los científicos son muy brutos cuando escriben las cosas y hacen más daño que bien, muchas veces. A lo mejor sería interesante si conoces a alguien que pueda hablar contigo, que pueda vulgarizar, pueda digamos, simplificar, ¿no? Descodificar ese mensaje, que te lo pueda transmitir de una manera que a lo mejor pues, sea más interesante para ti, para interiorizarlo, para tu propia información, por tu curiosidad personal. Y luego, por supuesto, remítete a tu profesional sanitario que le puedas plantear esto. Si hay confianza con ese profesional sanitario, podrás plantearle todo esto y tener una charla muy amena y que te pueda orientar, seguramente. Y ligado a esa pregunta dice, otra persona dice algo parecido. Digo, pienso en Internet, que en Internet hay que seleccionar mucho la información porque no toda es buena y fiable, ¿no? En ese sentido, pues un poco en la misma línea, ¿no? Sí, sin duda. Siempre un poco lo que he dicho al principio, si buscáis información, digamos, más técnica, por favor, acudid a páginas de organismos oficiales o, pues eso, digamos, fundaciones sin ánimo de lucro, pero que también estén validadas, que estén reconocidas, que sean fácilmente reconocibles. Ojo, no vayáis al blog de fulanito a buscar, yo qué sé, dosis de radioterapia o cuáles son los tiempos de espera entre dosis de quimioterapia, por ejemplo. Para eso, por favor, siempre al profesional sanitario que se esté tratando en ese momento. Y es verdad que podéis hablar de cosas con él porque te has informado, pero infórmate siempre bien en páginas oficiales, por favor, siempre. O sea, cuidado con eso. La información fidedigna en Internet es verdad que a veces brilla por su ausencia y podemos caer en cualquier sitio. Porque además con el cáncer es fácil que cualquier cosa en los buscadores, en el SEO, o cuando haces la búsqueda, digamos que si digamos las personas que se dedican a propagar bulos saben manejar muy bien los buscadores, ¿no? Para que aparezcan sus páginas las primeras. Y los seres humanos tenemos el problema de que nos solemos quedar en las primeras entradas, ¿no? Eso es como, entonces es un problema. Hay que bucear un poquito más, hay que tener alguna cosa, incluso buscadores que no sean tan generalistas como Google. De eso ya entraríamos en que sería necesario acciones formativas para formar a las personas que a lo mejor no tienen esas competencias de búsqueda, para formarlas en esas competencias de búsqueda y en el cribado de información. Es una de las cosas que tenemos pendientes en el futuro y que hay que desarrollar sin duda. Y como pacientes yo os animaría a pedir a vuestras asociaciones, en alguna, o a las escuelas de pacientes, ahora mismo que no me escucha Joan, y demás, pues que se hagan ese tipo de acciones, porque creo que son muy necesarias para la población. Hay que empoderar a la población y una de ellas es manejarse uno mismo y saber qué está leyendo. Perfecto, muy bien. Y hay una tercera pregunta que también va en esa misma línea. Dice, hay personas que somos muy ejecutivas, que preferimos manejar la realidad por muy dura que sea, tal como se nos presenta. Entonces, ¿qué haces? Dices, yo este camino lo voy a hacer, pero lo voy a hacer por mí, por mis hijos, por las razones que yo tengo, pero buscamos información, hablando con personas que han pasado por lo mismo, hablando con profesionales que se dedican a estas cosas, hablando con otros profesionales que no se dedican, que no son oncólogos, que son capaces de observar todo este fenómeno en un centro de salud porque son expertos en otras cosas. Entonces, cuando se empieza a recoger información, a entrar en páginas web, y aquí habla del hospital del MD Anderson de Hopkins, Sí. dice, y mucha información está en inglés. Primer elemento que tú ya has comentado al inicio. También hay muchísima información en castellano, pero mucha de ella traducida. Y entonces te plantean que habría que cambiar cosas que me vienen bien. La alimentación, mi vida, cómo lo organizo, mi mirada a las cosas, todas esas cosas. Entonces, ella plantea cómo trabajar toda esa información, todo ese conjunto de información que uno le cae encima, que busca porque necesita mirar, que habla con unos y con otros y al final, cómo trabajarla para que realmente salga lo que realmente es importante. Bueno, en ese sentido creo que lo ideal sería trabajar de forma conjunta con el profesional sanitario que tengas de referencia, que puede ser la enfermera o el médico con quien estés, que te haga el seguimiento. ¿Por qué? Porque es verdad que llega mucha información y una sobresaturación de información es también negativa. Tienes que saber filtrar. Por ejemplo, la dieta. ¿Hay que cambiar algún hábito alimenticio? O no, porque a lo mejor es prioritario hacer otro tipo de cosas. A veces estás metido dentro
porque por lo que veo esta persona tiene un afrontamiento activo, ¿no? Activo frente a la enfermedad, por lo que veo. Claro. Entonces, cuando uno está muy activo, también es verdad que te puedes poner en modo berserker. Y cuando uno está en modo berserker, no mira y tira para adelante y a veces se lleva por delante las cosas. Entonces, cuidado. Muchas veces es bueno tener a alguien fuera, totalmente aséptico, que teóricamente en ese sentido es esa figura externa que te va a estar observando y ayudándote, es el profesional sanitario. Pues quizás en ese momento decir, oye, pues he encontrado todo esto, me gustaría que me ayudaras a ver un poco cómo va el tema, ¿no? ¿Qué puedo coger, qué no, qué es interesante para mí, qué no es interesante con mi caso, con mi situación, con mis datos, con el momento vital en el que vivo? Yo en ese caso le diría a esta persona que hay que fomentar, la pediría fomentar la relación cordial, una comunicación fluida, muy fluida, con el profesional sanitario, tanto médico como enfermera que pueda ser. Generalmente son los que están más directamente en ese seguimiento del cáncer, ¿no? No estoy hablando de técnicos superiores sanitarios que también participan, pero están un poco menos directamente implicados en este seguimiento. El problema, como digo, que si yo puedo ver alguna cosa, pues bueno, de alimentación, pues a lo mejor puedes cambiar alguna cosa, pero es que tampoco puedes creerte a pies juntillas lo que tienes ahí. O sea, no puedes considerar que esa información que está ahí es un tratamiento o es una recomendación médica que se ajusta a tu situación. Eso es algo genérico. Cuando escribimos cosas de este tipo, son cosas genéricas que se basa un poco en todas las situaciones que has vivido, en la realidad de todos tus pacientes o de todas las personas que conoces y son generalidades. Entonces, hablas de generalidades. Cuidado, cuando se habla de generalidades es muy sencillo. O sea, intentar hacer que una generalización la particularices en ti puede ser muy contraproducente para ti, porque quieres abarcarlo todo. Por eso digo, cuidado con ser excesivamente activo, porque puedes llegar a ser un berserker. Entonces es que te quemas a ti mismo. Porque al final te frustras, empiezas a ver cosas y dices, ¿con qué me quedo? ¿Con qué no me quedo? Porque a lo mejor no puedo cribarlo. Para eso es mejor en ese momento, como casi todo en la vida, ¿no? En muchos momentos hay que sentarse, pensar y decir, pues a lo mejor voy a pedir ayuda a quien tengo fuera. Y asumo que esta persona tiene a alguien, un profesional sanitario, con el que pueda interactuar de esta manera. Si no lo tiene, entonces ahí ya a lo mejor habría que buscar algún tipo de ayuda externa, la pareja, la red social próxima, no red social 2.0, ¿no? De redes sociales, sino el entorno familiar próximo, amistades que a lo mejor puedan echarle una mano en el sentido, sobre todo si tiene a alguien que pueda ser, pues eso, algún profesional sanitario, alguna persona que pueda saber de ciencia para, digamos, traducirle un poco o reducir un poco esa situación. Yo me lo guiso, yo me lo como, que es un poco lo que entiendo de esta lectura, no es bueno con una situación como la que pueda derivarse de un cáncer, sobre todo con tanta información, incluso contraproducente la información, depende de dónde vayas. Cuidado. Asimismo, no es lo mismo una dieta en Estados Unidos que una dieta en España. Ojo, que todo el mundo habla de globalización, pero no, en esto no estamos globalizados. Cada uno somos diferentes y tenemos digamos, comportamientos sociales y alimenticios diferentes. Entonces, bueno, yo insisto, le recomendaría que se fuera con todo lo que tiene a hablar con el profesional sanitario de referencia y que estableciera una comunicación fluida para, entre los dos, entre las dos partes, llegar a un consenso, un acuerdo y ver qué es lo que de verdad le es útil a esta persona. Está muy bien ser activo, encontrar y buscar. Yo como paciente, te digo, yo soy exactamente igual y yo muchas veces he ido directamente con los profesionales sanitarios que tengo de referencia, ya me conocen y yo me siento allí, empezamos a hablar de multitud de cosas, desde los últimos artículos de PubMed acerca de validación de procedimientos, de intervenciones, y bueno, pues llegamos a un consenso y yo soy muy activo en mi salud, o sea, que te entiendo perfectamente lo que la persona que lo ha planteado, te entiendo, pero habla con ellos porque ellos son personas, también quieren hacer las cosas bien y no hay ningún problema, no es un enemigo, es todo lo contrario, es un amigo. Hay que verlos como tales y darles confianza para hacerlo. Muy bien, pues no sé si algo que quieras añadir a toda esta cantidad de información que nos has dado, algo que te parece que vale la pena cerrar para cerrar la información que has dado, que vas a cerrar poniéndonos los enlaces, pero algunos de ellos ya los ha puesto Noelia en el Twitter, desde la cuenta de ESCPacientes, que con pregunta cáncer está tuiteando,
pero algún elemento, algo que quieras añadir. Pues lo que sí añadiría, o me gustaría incidir es que como pacientes, por favor, tened mucho cuidado cuando busquéis en Internet, huid de los bulos. Son muy peligrosos para vosotros como paciente, para vuestra enfermedad y para vuestro entorno personal. Hay muchos problemas ahora mismo con situaciones como la bioneuroemoción, que son prácticamente, son muy peligrosas. Hay una persona también, ¿no?, que dice que se cura el cáncer con alimentación, Odil creo que se llama, también es una persona que por favor huid de ese tipo de circunstancias. Y todo esto es la búsqueda fidedigna de información en Internet, implica una cosa que parece una tontería, pero la tengo que decir, es sentido común, que es el menos común de los sentidos, porque muchas veces se nos olvida. Pero teniendo el sentido común y teniendo un poco de pensamiento crítico, diciendo, pero de verdad lo que me dice este señor o esta señora puede ser verdad cuando el resto de la comunidad científica te dice que no. No sé, en ese sentido os diría que tuvierais un poco, ejercieseis ese pensamiento crítico que todos tenemos, o sea, que nadie es más listo que nadie. Todo el mundo somos capaces de discriminar, de tener sentido común, mirar las cosas con curiosidad, sin duda, pero con cierto cuidado, porque hay mucha información, pero cuidado donde la buscáis. Y yo me quedaría con esto, como bien Joan me ha presentado al principio, a mí me gusta mucho esto de la información en Internet, cuidado donde buscas, donde lo buscas. Así que igual que ha iniciado, pues voy a cerrar el círculo, así un poco, que dato muy bonito, cerraré el círculo diciendo, pues volviendo a eso, cuidado con la información en Internet, buscadla, y hay muchas acciones formativas en ese sentido, y si no las encontráis, buscad en vuestras asociaciones, en las escuelas de pacientes, incluso preguntad, que sí, seguramente se vayan a hacer, y formaos en buscar información, porque va a ir mucho mejor todo cuando tengas una información fidedigna y tú seas capaz de gestionar tu propia información, porque podrás gestionar tu propia salud, incluso, oye, ¿por qué no?, ser un paciente mentor para otras personas, porque, oye, echar una mano supongo que no está mal, igual que te gusta que te la echen a ti, ¿por qué no vas a echarla en un futuro, no? Así que cuidado también con lo que divulgas y no os fiéis de determinadas cosas, por muy bien que suenen, mucho cuidado. Que nadie da duros a pesetas, como se decía ya hace unos años, que ya no hay duros ni pesetas, pero no puedo evitar decirlo ahora. O sea que cuidado con la información que buscáis y remitiros a páginas interesantes y a personas de referencia dentro del mundo científico médico, siempre. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Iván, por todo tu cantidad de información que nos has dado, por tus páginas que has recomendado, por tus ideas planteadas. Te agradecemos que en este Día Mundial del Cáncer, Juntos por el Cáncer, hayas estado con nosotros y nos hayas dado una visión que normalmente no damos, ¿no? Y es en qué espacios son importantes estar y qué cosas no son importantes mirar, diríamos, y que tener en cuenta que de alguna forma todos los elementos de alrededor de la evidencia científica es un elemento muy importante en la cual ir a buscar la información con lo cual nos fiamos. Gracias por estar aquí con nosotros y hasta siempre, hasta ahora. Pues nada, muchas gracias y un placer. Yo aquí, contad conmigo para lo que haga falta. Muchísimas gracias por todo. Gracias y gracias a Noelia por haber tuiteado. Sí, sin duda. Menudo trabajo. Todo esta videochat. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.